En el video anterior vimos cómo realizar este tipo de iluminación o representación de objetos lumínicos utilizando el material de Redshift, que si bien tiene ventajas y desventajas, ahora vamos a ver cómo podemos utilizar el Mesh Light de Redshift para lograr un efecto semejante. Muy bien, ahora con la técnica 2 que vamos a ver es utilizando Mesh Light, utilizando una misma geometría como iluminación. Esta técnica sí viene siendo ideal en cuanto si queremos utilizar estas luces para iluminar las escenas más que representar un objeto lumínico. Está mucho más optimizada por distintos motivos a la hora de utilizar en Redshift en cuanto a sampleo, iluminación y rebotes de rayos. Para eso, entonces, vamos a agarrar y vamos a borrar nuestro material de neón, o sea, la etiqueta. Vamos a hacer, o no hace falta en verdad hacer un material nuevo. Vamos a hacer un nuevo Area Light de Redshift. Vamos a agregarla como hijo del neón y en el tipo de área vamos a ponerlo mesh y le agregamos que sea la geometría del neón. Vamos a encender el Redshift a ver qué vemos. Vemos que ya por defecto, porque un Area Light por defecto en Redshift viene en intensidad 100, es extremadamente iluminación. Vamos a bajarlo a 1,5 y 3 y vemos que aún así sigue siendo muy intenso. Vamos a bajarlo a 0,5 y 1,5. Vemos como ahora efectivamente tenemos mucho más energía lumínica que debemos controlar de una mejor manera, a diferencia de la técnica que estamos utilizando con el material incandescente. Vamos a bajarlo aún más al punto que no se reviente tanto. Aquí lo que está sucediendo son dos cosas. Uno, como el material base que tenemos es reflectivo, acá aparte de quemarse un poco, es que la reflexión es totalmente blanca y está invadiendo todos los espacios de nuestras bases hexagonales. Lo segundo es que no estamos viendo la fuente de luz, que es la geometría. Si prestamos atención a estas zonas, o este de acá no estamos viendo, y lo que estamos viendo es un poco la oclusión de la sombra de esos neones. Para eso tenemos que prender el check de que las luces sean visibles y vamos a visualizarlo entonces de una manera un poco más correcta. Vamos a subirle la intensidad para verlo en un valor un poco más cercano a blanco, quizás 0.5. $2,5. Ya en un segundo vamos a trabajar las bases para que no se vean de esa manera. Pero ahora sí tenemos la visibilidad de los neones. Lo siguiente que vamos a hacer es, vamos a colocarle aquí que es módulo panel neón 01 y vamos a clonarlo y hacer módulo panel neón 02. Abrimos las pestañas y a esta luz de Redshift vamos a copiarnos los mismos colores que estábamos utilizando en el neón 1. Vamos a darle a H acá y nos vamos a copiar los valores. Muy bien, ya tenemos el mismo azul y violeta que estamos utilizando anteriormente. Ya vemos como de entrada ya por sí la incidencia del color sobre las geometrías es mucho mayor. Aquí vemos el violeta, aquí vemos el azul en diferentes zonas. Vamos ahora a corregir un poco, vamos a apagar nuestras otras luces de relleno y vamos a corregir un poco el material del metal. Vamos a hacerlo bajando la cantidad, o sea, si ponemos en 0 ya no vamos a verlo. Vamos a ponerlo en 0,25 y así lo vemos un poco más rebajado. 0,5 de roughness, mucho roughness, vamos a ponerle 0,1 y así podemos subirle un poco más al weight del specular. En otros videos quizás pudiéramos ver un poco más, ondear un poco más en la construcción de materiales de Redshift. Vamos a ver qué tal se siguen dando los videos. Me voy a acercar un poco acá. Estoy viendo cómo la iluminación invade cada uno de estos objetos. Y esta sería entonces la segunda técnica. Vemos que es mucho más factible.
¿sí? En cuanto a iluminación o representación de objetos lumínicos que invadan mucho más el espacio, el camino ideal a tomar vendría siendo utilizar mesh lights. Vamos a encender nuestras luces de relleno para tener un poco más de luz en cuanto a las bases. Pudiéramos hacer un poquito más delgado el neón también para que se vea un poco más sutil, no sea tan agresivo el efecto que está realizando. Vamos a buscar nuestro punto de enfoque y vamos a posicionarnos. Creo que también podemos exagerar un poquito más el shader effector. Ok, ahora estuve moviendo acá algunos parámetros. Vemos que también un factor importante a tomar en cuenta es que si bien tenemos mucho más iluminación utilizando esta técnica 2 del mesh light, a su vez, dependiendo la escena, puede ser incluso demasiada energía en comparación para lo que se necesita. Vemos que si queremos que se visualicen colores un poco más intensos, eso hace que también se reviente un poco más la energía de la luz, así que tendríamos que estar balanceando por ese lado. Por ejemplo, si yo le subo más la intensidad a este azul, vemos que a su vez al mismo tiempo se sube la intensidad de la luz. Tendríamos que entonces ir balanceando en conjunto, o capaz de alguna manera mezclar la técnica 1 con la técnica 2 para tener un objeto que tendría el trabajo de hacer el objeto visible, el que vamos a ver en nuestro render, y otro que va a ser el trabajo de ser el que en realidad ilumine, que puede estar invisible en la escena. Vamos a dejar esto un poco más listo por acá para irnos entonces con nuestra tercera y última técnica. Vamos a encender nuevamente nuestras luces de relleno para tener un poco más de información por estos lados, y con eso pues estaríamos con la técnica 2. Ahora para la técnica 3 vamos a utilizar es una mezcla de la información del MoGraph del mismo cloner, que eso va a derivar los colores de la iluminación a nuestro objeto de Redshift. ¿Okay? Para esto vamos entonces primero que nada, me parece que este sí podemos hacerlo con un solo objeto de neón. Y en esta ocasión vamos a decirle, vamos a dejar el color blanco. Vamos a activar esta opción que se llama Blend Object Color. Por ahora vamos a aprender ahora el Render View. Muy bien, ahora lo que vemos es que los neones están iluminando de color grisáceo, nuevamente, o medio blanco, de alguna manera. Si aquí esto le presionamos control, vemos que tienen un valor de 0,23. Claro, ellos igualmente están afectando bastante la iluminación. Podríamos agarrar y cerrar un poco los espacios de la base para tener un poco, aunque eso puede ser que el reflejo sea mucho mayor, pero para tener una variación a las otras escenas que ya hemos estado viendo. Se nos hacen unas normales aquí que no me gustan mucho. Podríamos dejarlo en 60. ¿Ok? Ahora, entonces, lo que vamos a hacer es un plane effector, y que este effector, tenemos que confirmar que lo esté leyendo el cloner. Vamos a apagarle que no mueva la posición, pero que utilice los fields color. Ahora podemos ver que si hacemos un solid, por ejemplo, y activamos el color, ya de por sí tienen otra energía los colores de los neones. Podemos ponerlo de color rojo y se deberían visualizar de color rojo. Esto nos sirve ahora para controlar con la misma tecnología del MoGraph los colores de los neones. Vamos a apagar nuestro sólido, a este vamos a ponerle red, y vamos a hacer un shader field, similar a la misma técnica que utilizamos para darle animación a nuestro panel de abeja. Vamos a activar que afecte el color. Si quieres puedes desactivar que no afecte nada en el valor, igual no está haciendo nada en los valores de posición, ni rotación, ni escala. Y vamos a agregarle un noise en el apartado de shader del shader field. Agregamos nuestro noise, le agregamos un poco de contraste
y quizás le subimos la escala a 850. Vemos como acá ya tenemos algunos colores negros y algunos neones conservan color blanco. Entonces ahora en el mismo, vamos a verlo por acá, en el shader field vamos a activar el color remap y que sea en modo de gradiente. Vamos a utilizar entonces lo mismo que hicimos en la primera técnica de crear un gradiente con los colores que queremos. Vamos a ponerle entonces un 100, más o menos similar a esto, y un violeta magenta, similar a este. Vemos que ahora con el mismo plane es que entonces estamos controlando los colores que va a generar cada neón, o que va a tener cada neón. Vamos a acercarnos un poco y vamos a, por ejemplo, mover un poco el noise. Podemos cambiarle el seed, por ejemplo, si queremos otro orden en los colores, si queremos que sea mucho más pequeño. Esto dependiendo, por supuesto, lo que estemos haciendo. Vamos a cambiar un poco el material del metal. Ahora vamos a ponerle 0,05 en el roughness y vamos a subirle un poco el weight para que no se queme tanto en algunos bordes. Vamos a subirle igual un poco más. Pudiéramos también cambiarlo a modo de índice de refracción y vamos a ponerle 2,56 para que reaccione un poco más sutil en cuanto a la iluminación de estos neones y que no se quemen tanto, al menos que por supuesto tengan una incidencia muy directa de la luz. Vamos a irnos a 1,56. Esto nos va a permitir entonces volver a subir un poco más nuestra luz a 0,2. Acá también, para los que hay quienes les gusta ya visualizar efectos de post en el render view, podemos agarrar y prender el apartado de bloom para así tener un poco de glow de nuestra escena. Podríamos agarrar y bajarle el threshold a un valor de 10, 5, perdón, 50, no, 5. Y vemos que ya tenemos un poco acá, pero por supuesto se nos está quemando mucho esta zona. Esto, si no me equivoco, es por el area light que estamos utilizando de relleno. Y ahora sí ya vemos un glow netamente de la iluminación de los neones que estamos teniendo en escena. Vamos a bajarle un poco igual la intensidad de 0,5, 0,75 y bajarle un poco más el threshold. Dependiendo por supuesto del punto de vista, el glow puede que se reviente más o menos, dependiendo de qué tanta intensidad tengan los píxeles con respecto al plano, al ángulo que estamos teniendo. Esto es un efecto que viene siendo un poco más realista o físico. Otra cosa importante es que si ya llegaste hasta acá y fuiste replicando los valores que he venido usando, es probable que el resultado que tengas en tu imagen sea un poco diferente. Esto es porque yo estoy usando el espacio de color llamado ACES. Esto lo vemos acá en Color Management. Que esto es un tema muy, muy extenso de que capaz, si estás interesado en saberlo, tiene muchos beneficios. Déjanos en los comentarios y capaz podemos organizar también algunos videos o material para poder enseñarlo, ya que es algo que es extremadamente útil. Como última demostración de esta técnica, podemos ver que, por ejemplo, podemos seguir jugando utilizando los mismos fields para manejar o revelar o hacer cualquier cosa en nuestros clones o en nuestros shaders de neón. Podemos, por ejemplo, agarrar ahora y agregar un linear field. Le voy a decir que no afecte, o no, mejor dicho, que afecte el color. En color le voy a poner que sea color negro y lo voy a poner en modo multiply. Fíjate que esto va a hacer que él está multiplicando con color negro, ¿verdad? Que vendría siendo un valor de 0 a todos los colores que vienen por debajo. Eso me sirve a mí para yo hacer una animación. Si me pongo el linear acá, vamos a extenderlo un poco.
y vamos a poner el plano por acá. Si yo vengo y voy moviéndolo de a poco, es como si estuviera entonces ya resolviendo el encendido de una animación de todos mis neones. Esto ya vemos que entonces es muy útil si queremos hacer una escena animada de este tipo. Un truco acá, un pequeño tip que podemos ver rápidamente, es que yo acá en el Linear Fill puedo decirle en el tab de Remap, agregarle un spline que sea en modo curva, y mientras este es el valor 0 y este es el valor 1, podemos decirle que se apague y se encienda por lo menos una vez o dos veces para crear un efecto de neón hasta llegar a su encendido real. Pues lo podemos visualizar acá en el viewport. Vemos que se tiene un efecto más realista de que se prende titilando antes de encenderse en su totalidad. Ok, ya para hacer una pequeña conclusión, podemos decir que la técnica 1 nos sirve bastante si queremos representar un objeto lumínico sin necesidad de reventar la iluminación de una escena. Esto podemos verlo también en esta escena de ejemplo, donde acá están estos neones. Este fue una de las pruebas realizadas con la técnica entonces del incandescente. Como es un plano mucho más cerrado, podemos tomarnos la libertad de no tener que explotar tanto las luces. Si queremos rellenar un poco estas zonas de acá de iluminación, podemos hacerlo con un domo o alguna luz extra que nos sirva de relleno. Acá le di al botón que no era, menos 5, menos 8. Nada más que para tener un poco de información de eso que estamos realizando. No es necesario entonces reventar todo. Siempre todo dependerá de la escena que estés trabajando. Por el contrario, ya vimos también que podemos utilizar el Mesh Light para iluminar de una manera mucho más fácil, y a su vez podemos mezclar ambas técnicas con información del MoGraph para poder realizar cosas más complejas como encendidos de luces, animaciones, cosas por el estilo, como la que ya vimos con el Linear Effector. Si yo me pongo acá en un plano cerrado, vamos a poner nuestro punto focal en un punto más cercano a la cámara. Ok, algo por el estilo. Vamos a darle mucho más desenfoque. Vamos a bloquear la cámara y me voy a salir de ella. Vemos que podemos tener entonces animaciones mucho más interesantes, resueltas con la ayuda del poder de los fields en las escenas. Como pudiste ver, existen diferentes técnicas o caminos para llegar a un mismo resultado o resultados semejantes. Escoger qué técnica usar siempre va a depender del tipo de escena o proyecto que estés realizando, y por supuesto también con cuál técnica te sientas más cómodo. Lo importante es conocer que diferentes caminos nos pueden llevar a un resultado práctico que puede funcionar para un proyecto. Si te gustaría aprender más sobre iluminación con Redshift en Cinema 4D, te compartimos un link en la descripción que tiene un curso de doméstica impartido por Roberto sobre este tema. Muchas gracias por haber visto este tutorial. Déjanos en los comentarios qué te ha parecido. También recuerda unirte al Discord de Dyn Collective para que podamos estar en contacto y seguirnos en todas las redes sociales. Nos estamos viendo en otro tutorial.